La niña de la curva. La carretera se extendía como una cicatriz de asfalto en la tierra húmeda, devorada por la bruma que serpenteaba entre los árboles retorcidos. ¡Pow! 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 Era una de esas noches en las que el mundo parecía haberse tragado a todos los seres vivos, dejando solo el sonido del viento ululando entre las ramas desnudas y el incesante golpeteo de la lluvia contra el cristal. Marcos conducía solo. El viaje había sido largo y monótono. Desde que dejó la autopista para tomar aquel atajo, la sensación de aislamiento se había intensificado. Un día, el 16 de febrero, atenía desde el municipio vecino. Había comenzado a pintar tomamosía. Su teléfono no tenía señal. La radio solo emitía estática y cada curva en aquella maldita carretera parecía llevarlo más lejos de la civilización. La leyenda pasó fugazmente por su mente. Desde niño, había escuchado la historia de la niña de la curva. Todos en el pueblo conocían a alguien que conocía a alguien que juraba haberla visto. Un alma en pena que aparecía en la carretera, con su vestido blanco empapado y su piel fría como la muerte. Algunos decían que era un aviso, que si la veías y no la ayudabas, encontrarías tu final más adelante. Otros afirmaban que recogerla era sellar tu destino. Puras tonterías. Suspiró y encendió un cigarro. El resplandor de la llama iluminó por un instante sus ojos cansados en el espejo retrovisor. Pero justo cuando la brasa chisporroteó, algo apareció en el borde de su visión. Un bulto blanco, inmóvil, en el arcén. Su corazón se detuvo un instante. Los faros iluminaron la silueta con crudeza. Era una niña, de pie bajo la lluvia, descalza, el vestido adherido a su piel pálida y el cabello empapado ocultándole el rostro. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Pisó el freno instintivamente, pero la idea de detenerse le revolvía el estómago. Era peligroso recoger extraños en la carretera, y menos a esas horas. Pero, ¿y si realmente necesitaba ayuda? ¿Y si era solo una niña perdida? La miró con más detenimiento. Su delgadez era inquietante. Sus brazos colgaban inertes a los lados. No temblaba de frío ni se movía con el viento. Solo estaba allí, esperando. La voz de su conciencia peleaba contra su instinto de supervivencia. Lo más racional era seguir adelante, ignorarla. Pero antes de poder tomar una decisión, la puerta trasera del coche se abrió sola. Un viento gélido inundó el vehículo. Marcos sintió la piel erizarse en cada centímetro de su cuerpo. No se atrevió a girarse. El asiento trasero crujió con el peso de algo que acababa de subir. El motor tembló. El parabrisas se cubrió de vaho. Con un nudo en la garganta, Marcos tragó saliva y sin mirar atrás, preguntó con voz tensa: ¿A dónde te llevo? Hubo un silencio prolongado. Luego la voz infantil, frágil, se filtró a través del aire frío. Más adelante, en la curva. En la curva. El eco de sus palabras dejó un regusto metálico en la boca de Marcos. Encendió el coche y empezó a conducir. El camino se volvía más estrecho y peligroso, con la niebla haciendo imposible ver más allá de unos metros. Marcos mantenía la vista fija en la carretera, pero la presencia detrás de él lo carcomía. Podía oír su respiración, débil y rasposa. Podía sentir el frío emanando de su piel. El espejo retrovisor le devolvía la imagen de un asiento vacío. El miedo empezaba a convertirse en pánico. Trató de distraerse. Buscó la radio, pero solo había estática. Giró la perilla del aire acondicionado, pero ya estaba apagado. Y entonces, la niña susurró: «Frena». La palabra lo hizo tensarse. ¿Qué? El aire se volvió más denso. Sus manos sudaban en el volante. «¡Frena! ¡Ahora!». El tono de su voz era diferente, más áspero, más profundo. Marcos miró por el parabrisas y vio lo que parecía un bulto en la carretera. Alumbrado por sus faros, un coche destrozado y cubierto de maleza emergía de la niebla. La sangre se le congeló en las venas. Era su coche. La pintura descascarada, las placas idénticas, el parabrisas astillado, y en el asiento del conductor, su propio cadáver, los ojos vidriosos y fijos en la nada, la mandíbula desencajada en un grito eterno. Marcos apretó los frenos con todas sus fuerzas. Las ruedas derraparon. El coche giró violentamente y el mundo se hizo un torbellino de sombras, metal y gritos. El impacto fue brutal. El silencio lo despertó. Ya no llovía, ya no hacía frío. Estaba en la carretera, pero no dentro del coche. Se incorporó lentamente,
su cuerpo intacto, sin dolor. Algo no estaba bien. Frente a él, su coche seguía en la carretera, pero dentro de él, seguía sentado. Su otro yo, muerto. Marcos jadeó, trastabillando hacia atrás. Algo cambió en el aire. Una figura emergió de la niebla. La niña. Ya no parecía humana. Sus ojos eran dos pozos oscuros. Su boca se abría en un gesto antinatural. El vestido estaba sucio de tierra y sangre. Marcos quiso correr, pero su cuerpo no le respondía. «Tienes que esperar», susurró ella, con su voz quebrada. «¿Esperar qué?», logró balbucear. Ella sonrió, mostrando dientes podridos. Al siguiente. Marcos sintió el peso de la verdad aplastarlo. Miró su reflejo en la ventanilla del coche, y ya no era él. Su piel era ceniza. Sus ojos, vacíos, se había convertido en lo que ella era, en lo que todos los que vieron su propio cadáver se habían convertido. Ahora, él era parte de la carretera. Ahora, él era la advertencia. Y en la distancia, entre la niebla, los faros de otro coche se acercaban. Hondo. El rugido lejano de un motor rompió el silencio de la carretera. Marcos levantó la vista, sintiendo cómo un escalofrío indescriptible recorría su nueva existencia. Las luces de otro coche se abrían paso entre la bruma, su reflejo parpadeando en los charcos de la tormenta reciente. Un nuevo viajero, un nuevo condenado. Intentó moverse, gritar, advertirle al conductor que no se detuviera, pero no tenía voz, no tenía control sobre su cuerpo. La niña se giró lentamente hacia él. «No puedes hablar, no puedes advertirle, solo debes esperar». Su sonrisa era una herida abierta en su rostro. Marcos quiso correr, pero sus pies no tocaban el suelo. Su cuerpo ya no era suyo. Su reflejo en la ventanilla del coche no mostraba carne ni ojos, solo una sombra borrosa, atrapada entre la realidad y el olvido. El coche se acercaba. Los faros iluminaron la curva, deslizándose como cuchillas de luz sobre la silueta de la niña, que ahora estaba en el borde del camino con su vestido blanco ondeando levemente, aunque no había viento. El vehículo redujo la velocidad. Dentro, el conductor, aunque aún borroso a la distancia, se veía joven, despreocupado, una figura masculina al volante, con la música alta y el cigarro encendido. Marcos sintió pánico. No podía permitir que otro más cayera en la maldición. Luchó contra la fuerza invisible que lo mantenía inmóvil, sintiendo que su propia esencia se quebraba, que su existencia fantasmal se deshacía en un eco. Pero no sirvió de nada. El coche frenó suavemente a unos metros de la niña. El vidrio del conductor bajó lentamente. «¿Necesitas ayuda?», preguntó el hombre con voz vacilante. La niña no respondió. Se quedó quieta, con la cabeza baja, el cabello pegado al rostro pálido, la lluvia goteando desde su barbilla. El conductor dudó. Marcos vio su expresión tensarse. Por un momento, tuvo la esperanza de que pisara el acelerador y se marchara. Pero la niña levantó la cabeza. Sus ojos muertos se clavaron en los del hombre. Él parpadeó, hipnotizado. Su expresión cambió. Sus músculos se aflojaron. Su voluntad se disolvió como niebla bajo el sol. Con un gesto mecánico, sin dudarlo, el hombre destrabó la puerta trasera. El asiento crujió cuando ella subió. Marcos sintió una presión insoportable en su mente, un peso frío. El ciclo se repetía. El coche arrancó lentamente y se internó en la neblina. Marcos miró su reflejo una última vez. Ya no había nada allí, solo vacío, solo olvido. Y en la curva, el eco de la historia esperó pacientemente al siguiente.